Revelado, el agua escucha tu voz y realiza milagros divinos en tu cuerpo en 7 días. Audiolibro, en un pequeño pueblo enclavado entre las majestuosas montañas de los Andes, la vida transcurre en un constante murmullo de fe y esperanza. Allí, Elena, una madre de 36 años, es conocida por su inquebrantable devoción a San Juan de Dios. Cada día, ella y los demás feligreses se reúnen, sus voces se entrelazan en oraciones ardientes, invocando la salvación. Pero la alegría de Elena se ha visto ensombrecida por una oscuridad terrible. Su amado hijo Javier, tan solo de 8 años, ha sido diagnosticado con una enfermedad terminal. La angustia se cierne sobre su hogar, haciendo que cada día se sienta como un susurro más en el viento de su vida. La iglesia, un lugar sagrado donde las velas brillan y el aroma de las flores silvestres inunda el aire, se convierte en el refugio de Elena. Allí, ella reza con fervor, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán, mientras las lágrimas se deslizan por su rostro. Sin embargo, las palabras de los médicos resuenan en su mente como un eco sombrío, y la fe empieza a tambalearse. ¿Hay alguna esperanza para Javier? Una tarde, guiada por un instinto inexplicable, Elena se dirige hacia la fuente sagrada, un lugar venerado en el pueblo crónicamente. Al acercarse, el murmullo del agua parece traer consigo promesas de milagros lejanos. Esta agua está bendita, susurra en su corazón, sembrando una semilla de esperanza transformadora. Con el alma llena de energía renovada, Elena corre a casa y se prepara para llenar frascos con aquel agua divina, convencida de que, si su fe es genuina, su hijo podría sanar. Sin embargo, cuando comparte su revelación, algunos no pueden evitar dudar. ¿Es solo un ritual sin fundamento?, murmuran a sus espaldas. Ante la incredulidad, el miedo empieza a hacer mella en el corazón de Elena. Pero como madre amorosa que es, decide no rendirse. Con determinación y cariño, organiza la gran noche de oración, invitando a todos a unirse, a aferrar esa esperanza con ella. Mientras se acerca el 7º día, la atmósfera se vuelve eléctrica. Las oraciones resuenan como ecos en las montañas, y el pueblo parece vibrar en sintonía. Esa noche, entre luces brillantes y cantos de alabanza, Elena se siente empoderada. Cuando camina hacia la cama de Javier, el aire está cargado de una energía divina, y su corazón late con anticipación. De repente, mientras el canto de la congregación envuelve la habitación, un brillo inusual ilumina los ojos de Javier. Él, con gran esfuerzo, mueve los dedos. La euforia se desata, un milagro puede estar a la vista. El corazón de Elena explota de alegría, y todos los presentes sienten que algo extraordinario está sucediendo ante ellos, un milagro al borde de la realidad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad se halla en un silencio reverente, cada corazón latiendo en sincronía, el aliento contenido. ¿Podría esto ser el principio de un milagro? La fe de Elena se convierte en un faro de luz. Con el tiempo corriendo en contra, este momento podría ser la respuesta a sus plegarias, el inicio de una nueva historia donde lo imposible se convierte en realidad. Y así, con un hilo de esperanza en medio de la fragilidad, la historia de Elena y Javier apenas comienza a desplegarse, dejando a todos con la expectativa de lo mágico que pueda suceder a continuación. El silencio en la habitación se tornó palpable, como si incluso el aire esperara por el siguiente latido del corazón de Javier. Todos los ojos estaban fijos en él, llenos de esperanza, incertidumbre y una fe renovada que desbordaba en cada rincón de la sala. Elena, con el alma en un hilo, se acercó al lado de su hijo, su corazón gritaba en un susurro: «Dios, te imploro». Mientras unas gotas de agua fresca rodeaban la pequeña boca de Javier, cada lágrima que había venido acumulando se convirtió en una oración ferviente. «Tú, que eres el Dios de lo imposible, haz que este agua se transforme en tu poder sanador», repetía en su mente, como un mantra de amor. Y en ese espacio sagrado,
el amor de una madre se reunió con lo divino, invocando a su presencia. De repente, algo cambió. El brillo en los ojos de Javier no solo captó la luz de las velas, sino que pareció iluminar el entorno con su propia radiante vitalidad. Una ligera sonrisa apareció en su rostro, y en ese instante, la sala se llenó de murmullos emocionados. ¿Lo viste? Lo vio. Se susurró entre la congregación, el bullicio crecía mientras la gente comenzaba a agradecer y glorificar a Dios por lo que señalaban como milagro. Elena sintió el ardor de la duda que había hecho eco en su corazón disiparse lentamente. Su fe era como un fuego que, avivado por la esperanza colectiva, creció en intensidad. A su alrededor, otros comenzaron a unirse. Sin embargo, todavía había quienes se resistían a creer. ¿Podría esto ser un simple reflejo de lo que querían ver? La mente de Elena, rebosante de amor y anhelo, se debatía entre la necesidad de fe y la fragilidad de la incertidumbre. Lo que Dios hace con el agua, es más que solo ritual, es un acto de unidad, pensó, sintiendo cómo la energía del pueblo se elevaba. Una oración más, un clamor más fuerte. Con ese pensamiento, Elena levantó su mirada hacia el cielo y, con una voz clara y resonante, se dirigió a todos. Aquí, esta agua no solo sana cuerpos, sana almas. Las dudas se desvanecen en la luz de la fe, y mientras decía esto, algo rompió en el espíritu colectivo del pueblo. Instantáneamente, las manos se levantaron, y las voces se unieron en un coro de alabanzas. Una sinfonía de fe que hasta las montañas parecían escuchar. El canto se alzó alto, como si fuera un eco enviando ondas de esperanza a cada rincón, y aquellos que dudaban empezaron a ceder, su corazón abrazando la posibilidad de lo sobrenatural. En ese momento mágico, algo profundo y transformador sucedió. Las palabras de amor de Elena se fusionaron con las de cada persona presente. Poco a poco, cada cual comenzó a compartir sus propias historias de lucha y resistencia ante sus propias tormentas. Historias de sanación, de redención, de fe que había perdurado en medio de la tribulación. Esa noche no solo era por Javier, no solo eran él y su madre. Era una celebración de la comunidad, una unión de almas que se levantaban como una poderosa ola de fe. En ese ambiente de amor y esperanza, los susurros se convirtieron en gritos de júbilo, fluyendo como las aguas de la fuente sagrada. Sin embargo, el rayo de esperanza traía consigo el eco de un próximo desafío. Elena sentía en los pliegues de su corazón que este milagro no era solo un final feliz, era una invitación, un reto a seguir creyendo. ¿Podría su fe mantener su brillo en los días oscuros que aún pudieran estar por venir? La respuesta a esa pregunta se acercaba a pasos firmes, mientras la congregación seguía unida. Alzando las manos, todos se preguntaban, ¿qué otros secretos guardaba aún esa agua? ¿Y cuáles serían los próximos pasos de Elena y Javier en este camino hacia la sanación total y la prueba de la fe, con la luz de la esperanza brillando con fuerza? La historia de Elena y su hijo, y la comunidad, apenas comenzaba a revelarse. ¿La aventura divina está por llegar? ¿Cómo responderán a lo que Dios tiene preparado para ellos? El eco de la alabanza resonaba en cada rincón de la habitación, como un himno de resplandor que envolvía a todos en un abrazo celestial. Elena, con el corazón aún palpitante, no podía evitar sentirse como si el mismísimo cielo hubiera descendido para estar entre ellos. Con cada nota que vibraba en el aire, se sentía más conectada al misterio de la vida, a la energía divina que rodeaba a su hijo y a todos los que la acompañaban. Sin embargo, aquel momento de gozo era solo el principio. Al mirar a Javier, su rostro sonrojado por la emoción, Elena empezó a darse cuenta de una verdad inquietante: la sanación estaba sucediendo, pero la batalla por su fe apenas comenzaba. La comunidad entera la animaba con sus gritos de júbilo, pero en el fondo de su ser había un susurro que no podía ignorar. ¿Y si esta alegría se desvanecía? ¿Qué pasaría si el milagro no era completo? El clima en la sala cambió cuando alguien se atrevió a interrumpir la celebración. Era Doña Rosa, una anciana conocida por su sabiduría y su mística conexión con Dios. Sus ojos, que reflejaban una vida de experiencias, parecían atravesar no solo a Javier sino a cada alma presente. Se acercó y, alzando su mano temblorosa, dijo: «Hijos, el poder de Dios se mueve entre nosotros, pero también debemos preparar nuestros corazones para las pruebas que vendrán. La fe no es solo un momento,
es un camino. El rostro de Elena se tornó pensativo. Doña Rosa había tocado una fibra delicada. Las palabras resonaron como un gong. Durante años había visto la fe como un refugio, pero ahora esa fe debía convertirse en su armadura, en su guía. ¿Estaba lista para lo que venía? ¿Podría sostener esa luz en las sombras? El grupo se transformó de un mar de risas a una atmósfera más introspectiva, donde la esperanza y el temor se entrelazaban. Todo el mundo sabía que, en los días que siguen, las dudas podían reaparecer. Cuando el alivio se desvanezca, cuando las circunstancias aprieten, mantendremos nuestra fe intacta, pensó Elena con fuerza renovada, su mirada ahora fija en Javier. La anciana tomó un pequeño cuenco de agua, la misma que había sido parte del momento sagrado. El agua nos recuerda que la vida fluye, que siempre hay un cambio, dijo mientras giraba el cuenco entre las manos. Hoy es un día de celebración, pero el mañana está lleno de decidir. Nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia necesita fe ahora más que nunca. Atentos, todos los presentes miraron como Doña Rosa se agachó, ofreciendo el agua a Javier. Cada gota puede ser un milagro, hijo mío. Recuerda, que es un milagro si no es la fe que se mueve. El rostro de Javier brillaba ante la entrega, y en ese instante comenzó a entender que él también tenía un papel en este proceso. Su voz, su corazón, podían contribuir a la sanación que no solo requería milagros visibles, sino también un compromiso profundo de todos. Elena sintió como si una corriente de poder fluyera a través de ellos, uniendo a cada uno en la misión de mantener la fe viva. La sala comenzó a llenarse nuevamente de murmullos, pero esta vez eran murmullos de determinación. Cada persona compartía sus miedos, sus deseos, pero también su resolución. Mientras el aire vibraba con la energía colectiva, Elena sabía que su desafío ahora comenzaba, sostener esa fe y transformarla en acción. Con un aire renovado, miró hacia el futuro. ¿Qué decisiones tomarían cuando la alegría se tornara en incertidumbre? ¿Cómo enfrentarían las sombras que a veces amenazaban con engullir su luz? Mientras la fe los unía, también sentía que cada paso sería una revelación divina, cada desafío iba a ser un testimonio. El camino de la fe estaba trazado, pero ¿qué nuevas pruebas y alegrías aguardaban en el horizonte? Doña Rosa sonrió, y a medida que la congregación se preparaba para orar de nuevo, una luz más brillante parecía descender sobre ellos. La verdadera aventura estaba a punto de comenzar, y quién sabría hasta dónde les llevaría. El aire en la sala se tornó aún más denso con el peso de la expectativa. La comunidad, reunida como un solo cuerpo, sentía la vibrante energía de la fe, pero también la sombra de la incertidumbre que amenazaba con asomar. Elena, sintiendo la inquietud en su pecho, se preguntaba cuán firme sería su fe una vez que las luces de la celebración comenzaran a desvanecerse. La voz de Doña Rosa seguía resonando en su mente: la fe no es solo un momento, es un camino. Mientras la oración comenzaba, una calma sobrecogedora envolvía a todos. Javier, alzado en el centro, sentía el calor de las manos que lo rodeaban. Eran manos que ofrecían más que apoyo, eran manos que clamaban al cielo en busca de fortaleza, de sanación, de un futuro iluminado. En su interior, algo despertaba. Un deseo de contribuir, de dar su voz entrelazada con los corazones de aquellos que lo rodeaban. Elena lo observó con orgullo y al mismo tiempo con una punzada de temor. Sabía que lo que estaban construyendo en ese momento era vital, pero ¿duraría? La fe podía ser una llama viva, pero incluso las llamas más poderosas necesitan alimento. ¿Qué alimento necesita esta fe? ¿Cómo podemos hacerla crecer?, se preguntó. Doña Rosa, con mirada penetrante, pareció leer sus pensamientos. La fe crece en la comunidad. Comparte tus historias, tus luchas. A veces, la fortaleza de otros te ayudará a levantarte. Sus palabras cortaban la atmósfera tensa como un rayo de luz partiendo la oscuridad. Mientras la gente comenzaba a hablar y compartir, la sala se llenó de relatos de lucha y esperanza. Cada testimonio evocaba lágrimas, risas y un renovado sentido de colectividad. Elena escuchó a una madre contar cómo había visto a su hija caminar nuevamente después de un largo sufrimiento. Otra hermana relató cómo su negocio había resurgido después de muchas dificultades.
Cada voz unía los corazones, entrelazando la fe de todos en un solo hilo luminoso. La congregación se llenaba de energía mientras Elena se perdía en los matices de cada historia. Un fuego comenzaba a arder en su interior, arrastrando consigo sus temores y dudas. Si otros pueden, ¿por qué no nosotros? Resonó en su mente. De repente, doña Rosa le hizo un gesto a Javier, invitándolo a que compartiera su propia experiencia. El joven, visiblemente emocionado, tomó aire profundo. Hoy estoy aquí gracias a la fe de todos ustedes, comenzó su voz, temblorosa pero firme. Por cada oración, cada palabra de aliento que me han ofrecido he aprendido que, aunque se ajusten los caminos, nunca estoy solo. Los murmullos de la comunidad se transformaron en un relámpago de alabanza. Esos momentos de conexión parecían desvanecer las sombras de duda que se habían insinuado en el corazón de Elena. En aquel instante, comprendió que la fe no era solo una carga que llevar, era un regalo compartido, una danza entre el cielo y la tierra que solo podía prosperar en unidad. A medida que calentaban el ambiente con su alabanza, la luz en la sala parecía brillar aún más. Pero en el fondo, la realidad del futuro todavía acechaba. ¿Serían capaces de mantenerse firmes cuando las pruebas se presentaran? ¿Cómo sostendrían esa llama en el inevitable frío de las adversidades que podían llegar? La pregunta flotaba sin respuesta, intrigante y poderosa. Este viaje apenas comenzaba, y sabía que la senda sería cada vez más desafiante. La comunidad, unida, respiraba fe, pero ¿qué nuevas revelaciones los esperaban? ¿Cuál cambiaría el rumbo de sus vidas en esta travesía? El eco de sus voces juntos resonaría en el cielo, y lo que vendría podría ser más de lo que jamás habían imaginado. La alabanza resonaba como un eco profundo, envolviendo cada rincón de la sala. Las voces se alzaban al unísono, creando una atmósfera casi palpable de esperanza. Elena sentía como ese ambiente la acariciaba, mientras en su interior germinaba la convicción de que la fe era un puente entre los corazones de la comunidad y el cielo. Esa noche, más que nunca, comprendía que cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de un templo espiritual que perduraría. Javier miraba a su alrededor, cada rostro iluminado por la luz de la fe. La emoción lo impulsaba a hablar más, a profundizar en las lecciones que había aprendido en su camino. La fe en comunidades como el agua, comenzó, y el silencio se hizo presente cuando sus palabras fluyeron. Es vital, purificadora y transforma incluso los terrenos más áridos en campos fértiles. Elena, con el corazón palpitante, recibió esa imagen de forma vívida. Se imaginó el agua, fluyendo en un arroyo, nutriendo a todos por igual. ¿Cuántas veces había sentido que su propia fe era escasa como un regato seco? Pero ahora, rodeada de estos hermanos y hermanas, sabía que el agua de su fe se intensificaba al unirse. Tienen que recordar, continuó Javier, que el agua, aunque aparentemente tranquila, tiene un poder inmenso. A veces, parece que no pasa nada, pero bajo la superficie está en constante movimiento, creando corrientes. Así es nuestra fe, aunque no siempre lo veamos, está trabajando en cada uno de nosotros. Si seguimos fluyendo juntos, seremos inquebrantables. Las palabras de Javier resonaban en el corazón de todos. Era un momento de revelación, un susurro del cielo que invitaba a la comunidad a ahondar en sus propias aguas internas. Aquellas historias compartidas no solo revelaban el poder de la fe, sino que también instaban a cada uno a ser valientes como el agua que avanza, sin importar los obstáculos. El ambiente se cargaba de una energía vibrante que era difícil de explicar. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, se unió a la conversación. Recuerden lo que el salmista dice, de su interior fluirán ríos de agua viva, exclamó. Este es el tiempo de derramar nuestras aguas, de dejar que el río de nuestra fe fluya hacia los que necesitan. Quien está listo para dejar que su voz se convierta en un río de bendición para otros, algunas manos se alzaban, y los corazones empezaban a arder con una misión renovada. Elena sintió que el temor que alguna vez la había acosado comenzaba a disiparse. La idea de compartir su propia lucha, su propia transformación, ya no le parecía tan intimidante. Más bien, sentía el deseo de unirse a ese río de testimonios poderoso. Podía ver cómo todo lo que habían compartido hasta ahora resonaría en sus familias, en sus trabajos, en cada rincón donde la vida les llevara. La fe no era simplemente un refugio,
sino un despliegue de poder que podía afectar a muchos. La noche avanzaba, y aunque el tiempo parecía detenido, el futuro se empezaba a dibujar. Se notaba que cada historia, cada voz elevándose en oración, estaba atesorando un propósito mayor. El amor y la compasión estaban tan profundamente entrelazados que se preguntaron juntos, ¿qué más puede hacer el agua de nuestra fe si juntos dejamos que fluya a los corazones necesitados alrededor de nosotros? Y de repente, una pregunta surgió en el corazón de Elena: ¿de qué forma, entonces, estamos dispuestos a dejar que Dios transforme nuestras vidas? ¿Qué sacrificios estamos listos a hacer para que la fe fluya y limpie, sane y renueve todo a su paso? Las luces comenzaron a atenuarse, pero la llama de la fe ardía más fuertemente que nunca. Era el comienzo de algo nuevo, un capítulo de transformación que apenas se vislumbraba. Y mientras pensaban en lo que vendría, una inquietud recorría la sala: ¿qué milagros desatará esta fe compartida en los días venideros? El silencio que siguió a esas preguntas cargadas de expectativas era un lienzo en blanco, donde cada mente podía dibujar un futuro nuevo. La comunitaria se miraba entre sí, como si cada uno pudiese oír el susurro de Dios en el aire. La atmósfera estaba llena de una esperanza vibrante, como si algo tremendo estuviera a punto de suceder. Elena sintió como el tiempo se detenía y, al mismo tiempo, se aceleraba. Sabía que esta reunión no era simplemente una conversación. Era un encuentro sagrado, un momento donde lo divino se manifestaba entre ellos. La fe, como un río, los había llevado a este punto de transformación. Vamos a testificar, propuso Javier, su voz resonando con autoridad y dulzura. Escribamos nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene algo que contar, algo que puede tocar la vida de otro. No dejemos que el miedo apague nuestras voces. Se vio el brillo en sus ojos, una chispa que contagió a los demás. Elena sintió que su corazón se llenaba de valor. ¿Cuántas veces había guardado su historia en lo profundo, temiendo el juicio o la incomprensión? Pero esta noche no había espacio para el temor. Este era un lugar seguro, lleno de amor y aceptación. Se pasó un cuaderno entre las manos, y a cada instante, la emoción crecía. Una a una, las historias comenzaron a fluir. Se escucharon relatos de lucha, superación y de fe que había enfrentado tempestades. Cada testimonio era como una gota de agua que se unía al río, creando un torrente poderoso. María, una madre joven, habló sobre cómo había perdido su trabajo y cómo casi se había rendido. Pero una voz me dijo que no estaba sola, relató, con lágrimas en los ojos. Esa voz era Dios. Me llenó de fuerza y, aunque el camino era difícil, encontré un nuevo trabajo, uno mejor. Aprendí que Él nunca me dejó. Las manos comenzaron a levantarse, los murmullos de apoyo se esparcían por toda la sala. El Espíritu Santo estaba entre ellos, uniendo sus corazones. El río de testimonio siguió fluyendo, llevando consigo dudas, temores y frustraciones, y dejando en su curso una estela de esperanza. Cada palabra ofrecida era una carta de amor de Dios, un recordatorio de que la fe jamás es en vano. Cualquier lucha se convertía en un pilar sobre el que podrían apoyarse. Elena, impaciente por compartir, sintió que era su turno. Respiró profundo y comenzó a hablar. En un momento de mi vida, creí que todo estaba perdido. Me sentía completamente sola, y mi fe era casi inexistente. Pero al abrirme a esta comunidad, al compartir mis dudas, al ver su amor, comencé a renacer. He visto el poder de Dios en mi vida, y lo que pensaba que era un final se transformó en un nuevo inicio. La comunidad escuchaba con atención, los corazones se conectaban en una experiencia de fe compartida. Las lágrimas caían, pero ya no solo eran de tristeza, eran de liberación, de gratitud. Mientras las historias se compartían, una sensación de unidad creció como un amoroso abrazo colectivo. Era un momento de empatía y aceptación, donde cada persona se sentía vista y valorada. Y entonces, justo cuando pareció que la noche podría terminar, la voz de Doña Rosa resonó de nuevo, llenando el espacio. Hermanos, si el agua de nuestras historias puede tocar a otros, ¿quiénes somos para retener ese poder? Esta fe compartida no solo es un regalo, sino una responsabilidad. Listos para dejar que fluya fuera hacia el mundo, quedaron impactados. La pregunta sobrevolaba como una brisa suave, desatando una nueva inquietud. Elena miró a sus compañeros, y con fervor, se preguntó,
estamos dispuestos a ser portadores de esta fe transformadora no solo en la comunidad, sino en cada rincón del mundo? Era un desafío que sutilmente invitaba a cada uno a romper cadenas. La emoción flotaba en el aire, dejando la sensación de que el mejor capítulo aún estaba por escribirse. Así, la incertidumbre se asentó en el ambiente. ¿Qué pasos deberíamos dar? ¿Qué milagros podemos comenzar a ver juntos? Elena miró a su alrededor, sintiendo cómo el calor de la conversación se transformaba en una brisa fresca de intenciones puras. La comunidad, con el corazón latiendo al unísono, parecía estar de acuerdo con la idea de que el testimonio no era solo un acto de compartir, sino una forma de interceder por los demás. ¿Qué si empezamos por nuestra calle?, sugirió Javier, su voz llena de una energía contagiosa. Si cada uno de nosotros comparte su historia a ese vecino que apenas conocemos, o a ese amigo que nunca se ha atrevido a entrar aquí, imagínense el impacto que podemos tener. El poder del testimonio es real, y lo hemos visto aquí. Las miradas se encontraron, y en cada par de ojos brillaba una chispa de determinación. Era como si los corazones se hubieran llenado de fe, listos para actuar. Escritores de sus propias historias, estaban dispuestos a salir y ser portadores de esa luz. Elena se sintió empujada por una corriente de pasión. No solo se trata de contar, sino de ser la voz de aquellos que sienten que su silencio es más grande que su dolor, dijo. El mundo necesita escuchar que hay esperanza, que hay amor, que hay un Dios que renueva. Fue en ese momento que doña Rosa levantó la mano nuevamente, como si estuviera sintiendo un impulso divino. ¿Y si hacemos algo más? Podríamos organizar un encuentro, no solo aquí, sino en el parque, tal vez en una plaza. Invitemos a otros a escuchar. Sería un lugar donde cada historia puede tocar a quienes aún no conocen de mucho más allá de su dolor. Es el momento de ser el río. La comunidad se llenó de entusiasmo, los murmullos resplandecían como luces que se encendían. Un sí unánime resonó, cada uno sintiendo que parte de esa acción era suya. Las horas pasaron volando mientras planeaban lo que sería su primer encuentro. La estrategia, los detalles y la logística fluyeron tan fácilmente que parecía que todo estaba dispuesto por manos divinas. A medida que el plan se formaba, la atmósfera se tornó aún más intensa. El futuro parecía brillante, un nuevo capítulo comenzaba a dibujarse lleno de posibilidades. ¿Y si alguien necesita más que solo escuchar?, preguntó María con voz temblorosa. ¿Qué si hay quienes vienen heridos de verdad? Me gustaría que podamos orar por ellos, ofrecer un espacio donde se sientan incluidos, amados, aunque no lo vean. Elena sintió una ola de emoción. Eso es, María. Hay poder en la oración. Cuando nos unamos en nombre de Dios, esos corazones quebrantados sentirán su amor tangible. Los ojos de todos se encontraron, reflejando esa verdad hermosa. No solo eran portadores de historias, sino también de una fe activa y vibrante que podía sanar. Como una marea creciente, una oración colectiva comenzó a elevarse, uniendo sus voces, creando un mar de fe y esperanza. Cada uno, con manos entrelazadas, pedía por el encuentro, por cada vida que iba a ser tocada. Se despidieron esa noche con corazones llenos de emoción anticipada. Era un momento sublime, lleno de promesas divinas. Mientras caminaban hacia sus casas, una misma pregunta resonaba: ¿qué milagros comenzaremos a ver? Ahora Elena sabía que estaban a punto de experimentar algo extraordinario, algo que solo Dios puede hacer. Sin embargo, ¿serían capaces de reconocer la obra divina en medio de lo cotidiano? Las estrellas brillaban con fuerza y, en el silencio que seguía, se oía como un eco suave: el momento de la intervención divina llegó. El amanecer se coló por las ventanas de la sala donde Elena, Javier, María y los demás miembros de la comunidad se reunían para seguir preparando el encuentro. El aire estaba lleno de anticipación y oración. Cada uno de ellos sentía en su corazón la chispa de lo que estaba por venir. Con la luz del sol dorado acariciando sus rostros, comenzaron a compartir ideas sobre cómo podían hacer de este evento algo aún más especial. Podríamos decorar el parque, darles la bienvenida a los que vengan, propuso Javier, mientras dibujaba en su libreta. Flores, luces, un pequeño escenario y quizás música. La alegría de nuestra fe se puede sentir en cada rincón. María sentía con entusiasmo.
Y no olvidemos compartir comida. La comida une a las personas. Un platillo, un café, todo puede convertirse en un puente hacia el corazón. Elena, sintiendo cómo el amor de Dios los guiaba, comenzó a imaginar cómo aquellos sencillos gestos podían convertirse en un reflejo de la grandeza del amor divino. Así es, cada detalle cuenta. Queremos que cada persona que venga sienta la calidez de nuestra comunidad y, más que eso, el abrazo de Dios. Mientras continuaban, el recuerdo de la oración colectiva de la noche anterior iluminaba el ambiente. Cada persona allí sentía el peso de la responsabilidad, no solo de compartir sus historias, sino de llevar consigo la alegría de un Dios que sana y transforma. El día del evento llegó. El parque, antes vacío, se llenó de risas, charlas y un espíritu vibrante. Las mesas decoradas esperaban a los visitantes, y el aroma de la comida se entrelazaba con el canto de los pájaros. En un rincón, un grupo de jóvenes ensayaba canciones que, sin duda, elevarían corazones. Elena observaba todo con gratitud. Miren, Dios está en cada una de estas sonrisas, dijo, y un grupo de vecinos se acercó para escuchar lo que había preparado la comunidad. Pronto, las historias comenzaron a fluir. Cada testimonio era como una piedra lanzada en el río, creando ondas que reverberaban por los corazones de los que escuchaban. Las lágrimas de algunos hablaban más que 1000 palabras, y las risas eran el eco de vidas renovadas. Dios me sanó, decía un hombre de voz temblorosa mientras compartía su historia. Estuve perdido y sin esperanza, pero un día escuché a alguien hablar del amor de Dios. Fue como si un peso se levantara de mis hombros. Ahora estoy aquí, compartiendo mi vida con ustedes. María se acercó a Elena y le susurró, esto es solo el comienzo, ¿verdad? Hay tantas historias por contar. Así es, respondió Elena, con el corazón latiendo acelerado. Cada vida que se toca aquí es un paso hacia la verdadera transformación. A medida que avanzaba el día, algo asombroso comenzó a suceder. Las personas que llegaban, no solo escuchaban historias, también se unían en oración. La comunidad entera se convirtió en un océano de fe y amor, un lugar donde las almas heridas encontraban refugio. En el ocaso, cuando el sol comenzaba a ocultarse, la atmósfera se tornó sagrada. Elena y los demás realizaron un círculo de oración, donde cada voz era un susurro de esperanza y gratitud. Era un momento divino, envuelto en la unción de Dios. Pero en ese instante, una inquietud empezó a surgir en el corazón de Elena. ¿Pero qué más puede hacer Dios esta noche?, pensó. Y el eco de sus dudas se convirtió en un clamor interno, ¿estamos listos para los milagros que vienen? La noche no había hecho más que comenzar, y en el aire se sentía la promesa de algo aún mayor. ¿Realmente se atreverían a recibir lo que el cielo tenía preparado para ellos? El tapiz de sus esperanzas se tejía entre las sombras, y la pregunta seguía presente, ¿hasta dónde se extenderá la bendición? El aire se cargaba de una energía palpable, había algo más que el eco de las risas y la música. Elena, con el corazón aún tambaleándose por la fuerza de lo vivido, se dio cuenta de que en medio de la oración, algunos corazones se abrían como flores al amanecer. Mirando a su alrededor, vio a personas entregándose al momento, cada una con su historia, pero también con las luchas que llevaban dentro. ¿Y si esto no es solo un encuentro?, reflexionó en voz alta. ¿Y si Dios quiere que seamos un instrumento de sanidad y liberación? La declaración flotó en el aire, y un murmullo entusiasta recorrió el círculo. La comunidad empezó a mirarse entre sí, cuestionando las posibilidades de su fe. Sí, dijo Javier, emocionado. Cada uno de nosotros tiene el poder de impactar la vida del otro. No somos solo espectadores, somos parte de un milagro cuya magnitud solo Dios conoce. Las palabras resonaban y, a medida que los rostros se iluminaban, Elena sintió calidez en su pecho. Afuera, la luna comenzaba a elevarse, bañando el parque en un brillo plateado. En esa claridad, los jóvenes comenzaron a tocar un ritmo más fuerte, como si su música quisiera romper las cadenas invisibles que algunos llevaban. La atmósfera temblaba, vibrando con un deseo de libertad y sanidad. La comunidad comenzó a unirse en un canto, dejando que el sonido viajara por el aire, uniendo almas en un solo clamor. Si tienes una necesidad hoy, ven y ora con nosotros, invitó Elena con una voz llena de fervor.
Algunos dieron un paso adelante, sintiendo la unción de un Dios que estaba dispuesto a transformar. Eran pedidos sencillos, algunos pedían sanidad, otros anhelaban paz en sus familias. Cada susurro era un eco de confianza y esperanza, mientras cada uno compartía su carga. Elena pensaba en la revelación que había sentido al comenzar el encuentro. ¿Estamos realmente listos para lo que va a suceder?, se preguntaba. Las palabras del hombre que había compartido su sanación resonaban en su mente. Historias de libertad, de restauración, brotaban a su alrededor como cascadas de esperanza. Cuando el círculo se cerró de nuevo y las oraciones volaban hacia el cielo, se sintió un cambio en la atmósfera. Las luces de las decoraciones parpadeaban, como si respondieran a la llamada ferviente de aquellos que pedían. A medida que los corazones se unían en oración, una frescura sopló sobre la comunidad, trayendo consigo lo que parecía un perfume de paz. Ya no eran solo palabras vacías, eran promesas en los labios de cada uno. El grupo comenzó a compartir visiones, palabras que parecían ser del mismo cielo. María, con lágrimas de alegría, dijo: «Sentí que Dios me decía que seremos un faro en la oscuridad». Elena miró a su alrededor, y al ver esos rostros llenos de luz y fe, supo que aquel momento era un punto de inflexión. «Amén», exclamó, mientras el cielo parecía resonar con su respuesta. En medio de esa atmósfera de libertad, una nueva pregunta germinaba en sus corazones: ¿qué pasará mañana? ¿Estamos listos para las transformaciones que Dios quiere traer a nuestras vidas? La noche avanzaba y una nueva misión estaba siendo tejida entre ellos, más allá de las paredes del parque. La fe había comenzado a generar un movimiento, un despertar que cambiaría sus vidas para siempre. Así, con la luna como testigo, cada uno de ellos estaba listo para testificar sobre los grandes actos que Dios estaba a punto de revelar. Fue en ese instante que una voz, llena de autoridad y amor, les llamaba desde la oscuridad: ¿se atreverán a tocar lo imposible? La pregunta flotó en el aire, desafiante y llena de promesas. Esa noche, la comunidad no solo celebraba, sino que se preparaba para algo inimaginable. ¿Podrían realmente abrirse a lo que estaba por venir? El murmullo de la comunidad se convirtió en un clamor unificado, resonando en el aire con la intensidad de sus corazones conectados. La luna brillaba con fuerza, como si también ella estuviera atenta a cada palabra, a cada susurro. Elena, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de vivir, levantó la vista y se encontró con los ojos de Javier, que resplandecían con una mezcla de fe y asombro. ¿Estamos listos para tocar lo imposible?, se repitió en su corazón como un eco divino. La noche estaba llena de promesas, de esos milagros que solo la fe puede gestar. Con cada historia compartida, crecía la certeza de que la comunidad no solo se encontraba ahí para escuchar, sino para vivir y experimentar la transformación en cada rincón. Elena tomó la mano de Javier y, en un acto de fe, se levantó para hablar. Hermanos, esta noche no es solo un evento, es un compromiso de fe, un pacto con el cielo. Dios está aquí, listo para hacer lo que creemos imposible. A medida que sus palabras salían, sus corazones se entrelazaban en un acto colectivo de adoración. Microfonía en mano, les invitó a unirse en oración. Contentemos nuestras almas por lo que vendrá. Que cada historia, cada lágrima y cada risa sea un testimonio del amor de Dios entre nosotros. Las manos se elevaron en señal de acuerdo. El ambiente se impregnó de fe. De pronto, un grupo de personas se acercó, algunas con rostros ansiosos, otras con la esperanza viajando por sus ojos. Era momento de orar y demostrar que realmente creían que el agua escuchaba su voz. «Si tú tienes una necesidad, ven», gritó Elena, llena de pasión. «Aquí hay un lugar para ti. Aquí hay fe». Uno a uno, comenzaron a acercarse y a murmurar sus peticiones, mientras la oración colectiva crecía como un río desbordante. Las luces del parque parecían bailar al son de este clamor, y en ese instante mágico, la presencia de Dios se hizo tangible. Javier, aún sintiendo el eco de las historias, se unió a su madre. Cada gota de fe en esta noche, Dios la está considerando. Los milagros no se conforman a nuestras expectativas, pero se manifiestan cuando nos unimos en amor. Su voz, aunque joven, proyectaba una claridad que tocaba los corazones de los que lo rodeaban. En ese momento, un hombre, visiblemente conmovido, se adelantó. «Yo era un escéptico», confesó,
pero escuchando las historias aquí, escuchando cómo cada uno ha sido tocado, siento que necesito experimentar eso mismo. Por favor, oren por mí. Los murmullos de apoyo comenzaron a brotar con fuerza, mientras su comunidad rodeaba al joven. Manos se alzaron, creando una ola de unidad y amor que empoderaba a cada corazón presente. Elena, sintiendo cómo la energía de la fe vibraba en el aire, cerró los ojos y pidió fervientemente: Dios, mueve a cada uno aquí. Que cada necesidad sea cubierta. Sabemos que tú escuchas nuestra voz en el agua y multiplicas nuestro clamor en milagros, y entre lágrimas que caían como lluvia, las palabras se tejían como hilos de esperanza en un tapiz divino. Cantos de alabanza comenzaron a elevarse nuevamente, y en ese instante, los rostros comenzaron a brillar con una luz que solo el amor de Dios puede traer. A su alrededor, una atmósfera de sanación y restauración envolvía a todos. Elena miraba las caras y comprendía que el espíritu de la comunidad estaba renaciendo, que cada uno no solo era un espectador, sino un testigo del poder de Dios que sí se ha engendrado. A medida que la noche avanzaba y los corazones compartían sus esperanzas, se levantó una oración poderosa. Si estás aquí sintiendo una carga, te invito a dejarla en este altar de fe. Dios puede liberarte. Y en esta unidad, seremos un faro de luz para aquellos que caminan en la oscuridad. La respuesta fue abrumadora. La gente comenzó a levantarse y a abrazarse, a compartir sus más profundos temores. Cada palabra en voz baja se transformó en un compromiso, un juramento de permanecer unidos. La fe se volvía palpable. Mientras oraban, las luces del parque apenas iluminaban los rostros unidos en oración, y el aire parecía vibrar con una energía divina. A medida que cada historia se compartía, un sentido de comunidad se forjaba. Era una red de amor, un eco de lo que podía suceder cuando se unían en fe. La comunidad, floreciendo en este encuentro, empezó a comprender que cada lágrima derramada en la oración era una semilla de un nuevo milagro germinando. La muchacha que había perdido su trabajo, el hombre que había enfrentado la enfermedad, sonrisas que habían sido pérdidas se veían ahora como semillas esperando florecer. La noche terminó, pero cada persona se marchó con un propósito renovado. La fe compartida no solo trajo sanidad a Javier, sino también a todos los presentes. Cada uno en la comunidad se sentía llamado a testificar y a compartir sus historias de transformación. Lo que había comenzado en un pequeño pueblo ahora resonaría como un eco perdurable en todos. A medida que el sol se alzaba con la promesa de un nuevo día, Elena sintió el fuego encenderse en su alma. Estaba lista. La vida del pueblo restablecida en luz y amor por la obra que Dios estaba haciendo sería el testimonio que la fe concreta materializa. Las aguas de sus corazones, ahora fluyendo, transformarían su comunidad por completo. El amanecer se acercaba y, aunque conocían las tormentas del futuro, sabían que en cada desafío su fe sería como el agua, fuerte y viva, capaz de transformar, de sanar, de ser una voz llena de poder y propósito. Su historia no había hecho más que comenzar. Juntos, como comunidad, se atreverían a tocar lo imposible, seguros del amor y guía del Dios que obra milagros. Así, Elena se encaminó hacia su hogar, sintiendo que un milagro estaba comenzando a florecer no solo en ella, sino en cada uno de sus amigos de fe. La historia de sanación, de transformación, de unidad, era solo el inicio de un camino lleno de maravillas, un viaje que los conduciría a todo lo que Dios tenía reservado. Cada paso estaba impulsado por la fe, y su voz se unía al murmullo del agua que escuchaba. Aquí estamos, listos para lo que vendrá, y ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo a esta historia de fe viviente. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que Dios tiene para ti. Deja un like ahora mismo. Ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas puedan ver cómo la fe transforma vidas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final tan poderoso. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor divino. No esperes ni un segundo más, la fe necesita ser compartida y celebrada. Hazlo ahora.